Sorprendente. Protestante entra al canal católico y pasa esto. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿A qué canal entró este protestante? El canal es El Papista Romanista de José Plasencia. Usted, le voy a dejar el link en la descripción de este canal. Usted va, le da like y se suscribe como yo estoy haciendo y se suscribe al canal. ¿Qué sucedió aquí? Vamos a ver. Dale play. Entiendo que es importante andar por fe, vivir por fe y tener una relación personal cercana, caminar con Dios cada día de nuestras vidas. Lo entiendo. La vida espiritual, la vida interior, la obediencia evangélica. Eso es súper importantísimo. Sí. Si no tenemos eso, aunque seamos teólogos, no sirve de nada. Lo entiendo. Pero mi pregunta es más concreta y es súper específica. Tú dices que todo está escrito, que todo sí quedó escrito, pero yo propongo que no todo quedó escrito. Todo no quedó escrito. Ojo, todo no quedó escrito. Atiendan, protestantes, escuchen. Y te doy un ejemplo. ¿En qué parte está escrito cuántos libros tenemos en el Nuevo Testamento? Bueno, mira, es como, si, por ejemplo, yo esa pregunta o salir de esa duda, ¿cómo puedo comprobar yo que nada más son 66 y no 73? O que los 66 son exactamente. Entonces, por fe, primero tengo que hablar de lo que la palabra habla, que es por fe que lo seguimos. Entonces, si es por fe que recibimos del Espíritu lo que nos ha concedido. Y eso tú lo ves en el libro de Hebreos, que viene desde Jeremías. En el pacto nuevo, el Señor Jesucristo, con el Señor Jesucristo prometió Dios Jehová, o sea, Dios Padre, prometió que Él le enseñaría desde los más pequeños hasta los más grandes. Se iba a revelar Él, que no iba a necesidad que nos dijeran dónde está el Padre, quién tiene al Padre, qué doctrina es, qué iglesia. Él lo prometió. Y ¿A quién Dios Jesús le prometió esa asistencia? La asistencia, ¿a quién? ¿A qué iglesia? En 1 Corintios 2, en 1 Juan 2, los apóstoles, tanto Pablo y Juan, nos dicen que el Espíritu de Dios que nos han concedido, el Espíritu de Dios, Él nos pone la palabra espiritual en nuestro espíritu, porque hay otro texto que habla que la pura letra mata. Y hay bastantes teólogos que no conocen a Dios. Y hay bastantes teólogos de todo tipo de doctrinas que son unos eruditos en la Biblia, pero no tienen al Espíritu. Entonces, bueno, el testimonio no de ellos, no me refiero a su moral, sino de las doctrinas que ellos hablan que no son conforme a los apóstoles. Mira, si tú leyeras ahorita 1 Tesalonicenses 2, del 13 al 15, nada más para apoyar esto de 1 Corintios que estabas leyendo ahorita. Sí, pero perdón, Jesús, quiero ser respetuoso, pero te estás volviendo a salir del tema. O sea, la pregunta el reto que yo te lanzo es, tú dices que todo quedó escrito y yo te digo que no. Uy. Ahora, tú me debieras preguntar, dame un ejemplo. Uy. Mira, por ejemplo. No. O sea, mira, tú dices todo quedó escrito. Sí. Y yo te digo que no todo quedó escrito. Exacto, la pregunta del protestante es, dame un ejemplo tú. Pregunta normal, natural que tú deberías hacerme a mí es, ¿cómo que no? A ver, dame un ejemplo de algo que yo debo recibir y que no quedó escrito. Es cierto, y ahí está el canon, el Nuevo Testamento. ¿O no? O sea, todo lo que Dios nos reveló para que nosotros entendamos su voluntad está escrito en los 66 libros. No tenemos No son 66. que agregar Son 73. nada y no tenemos que quitar nada. Sí, pero ¿cómo sabes que en el Nuevo Testamento son 27 libros de revelación divina? ¿Tú crees que los 27 libros del Nuevo Testamento son de revelación divina? Ojo. Así es. Ok. ¿Dónde lo dice? Pero ¿cómo sabes que solo 27? Ok, precisamente, bueno, si te lo digo a lo mejor te vas a reír. Te vas a reír porque es algo que a mí... Bueno, no. ¿Tú sabes de la numerología bíblica? Ojo. De que hay versos que señalan hacia una dirección. Que, por ejemplo, el número 7 es la plenitud de Dios, la perfección, porque el sexto, 6 días hizo el séptimo, y el número 7 lo menciona en los sacrificios. 7 veces tenían que rociar sangre y 7 veces tenían que dar vuelta a un lugar, y 7. El 3 también tiene obviamente la Trinidad, la plenitud de la deidad, o sea, las 3 personas de la divinidad que creemos. Y así te puedo mencionar. Bueno, el número 6, ¿sí lo identificas con el hombre? Sí, es número de hombre. Okay. El número 66 es Cristo. Es por eso que el único
profeta de los del Antiguo Testamento es el profeta Isaías. Por eso su libro es de 66 y le llaman el profeta mesiánico. Ahí vienen muchísimas profecías en cuanto a Cristo Jesús. Sí, pero bueno, y el 13 es el anticristo. De hecho, no, sí, yo sé, pero pues con todo respeto, Jesús, esto que estás diciendo. ¿Quieres un texto? No quiero un texto, no. Pero esto que estás diciendo de Isaías, que tiene 66 capítulos. Bueno. O sea, absolutamente de ninguna manera podemos usar. Sí te entiendo lo que vas a argumentar. Que eso no va a avalar que el 66 es la figura del Cristo, ¿no? No, pues es que eso es una interpretación deliberada que la grandísima mayoría de protestantes no creen lo que tú estás diciendo. Bueno, tú no, claro, porque esas son revelaciones, pero lo que voy es esto. Pero esa palabrita que siempre yo he escuchado de que eso son revelaciones, o sea, revelaciones que a mí me dan, a mí particular como protestante, según este pastor, Jesús Flores, es pastor, no sé si es pastor. Escuchen lo que dice, me llama la atención esto. Eso es una interpretación deliberada que la grandísima mayoría de protestantes no creen lo que tú estás diciendo. Escuchen. Bueno, tú no, claro, porque esas son revelaciones, pero lo que voy es esto. Esas son revelaciones, pero ¿a quién les revela? A ustedes nada más. Eso no es una revelación. Mira, esto no lo escribimos en libros ni lo sacamos como nueva religión y nueva secta. Yo más te respondí el por qué Ahora, yo no creo por ese número en sí que está escrito todo, lo creo por la revelación del Espíritu, que a mí me confirma él como a todos los hermanos en todo el mundo de diferentes denominaciones, que sí tienen a Cristo, que son 66. Pero no puede ser eso. Sí, eso está mal porque el Espíritu Santo les revela a un grupo que sí se pueden bautizar niños y a otro grupo que no se pueden bautizar niños. Es raro, señor, esto. Dices, no puede ser cierto, porque el Espíritu de Dios no puede llevar a la confusión. El Espíritu de Dios no es un espíritu de confusión. Claro. Entonces lo que acabas de decir, que el Espíritu le revela a muchos de sus siervos de todas las denominaciones, eso no es cierto, porque se contradicen los unos a los otros. Claro. Por lo tanto, no podemos decir que es obra del Espíritu Santo, porque se están contradiciendo los unos a los otros. Como pasaba en el primer siglo, José, mira, tú vas a ver contradicciones, por eso los apóstoles quedaron en sus cartas muchas correcciones que estaban haciendo en la iglesia, de muchos errores que se... Sí, pero hay una gran diferencia, que en el Nuevo Testamento tenemos una sola iglesia con una sola doctrina. Una sola iglesia con una sola doctrina. No. Qué pacatazo. Escuchen esto. Que en el Nuevo Testamento tenemos una sola iglesia con una sola doctrina. Claro. Que había quienes se desviaban o caían en error. Sí, pero era corregido por la iglesia. No había muchas denominaciones que uno pudiera escoger para ver a cuál se iba. No era corregido por la iglesia. Era corregido por el Espíritu Santo y según el líder de cada iglesia. No. Tú lo miras, por ejemplo, el apóstol. Porque la escritura dice que es un Señor, es un bautismo sí. Y una fe. O sea, no hay muchas fees, no hay muchos credos. Así es un solo credo. Entonces, lo que tú dices, que no era corregido por la iglesia, sino dependiendo del líder, eso es precisamente lo contrario. De hecho, lo que tú acabas de decir es la definición perfecta de lo que significa precisamente caer en las divisiones. Que tengas un líder que te dé una definición y te vas con otro líder y te da otra definición de la misma doctrina, pero contradictoria. Pregunto en el chat, este señor Jesús Flores, ¿es pastor? Dígame si ustedes lo conocen. ¿Es pastor este señor? Entiendo, y te he oído esos argumentos con otras personas. Mira. Pregunto, porque ya ves que el tiempo, pues, no tenemos tiempo ilimitado. ¿De qué denominación me dijiste que eres? Soy evangélico no denominacional. Ok. Bueno, eso sería como, en sí mismo es una denominación, ¿no? Ser no denominacional es como si fuera una nueva denominación. Como en la Biblia, un cristiano, que cree. No, en la Biblia no existía el movimiento de cristianos no denominacionales. Nació en Estados Unidos en el siglo XX. No, en Antioquía nació. No. Se empezaron a llamar a cristianos en Antioquía. No, estás confundido, Jesús. Cualquier historiador, cualquier sociólogo de la religión te puede decir que este movimiento de las no denominaciones comenzó en el siglo XX en los Estados Unidos. Él no lo sabía.
No, bueno, lo que te trato de decir de que somos no denominacionales es porque entendemos el bautista, el metodista, el luterano, el anglicano, entendemos las diferencias que hay en el sentido de que sabemos que los que tienen el Espíritu sí son de Cristo, aunque hay unas diferencias. Y en la Biblia sucedía lo mismo en el primer siglo, pero bueno, lo van a interpretar diferente. Mira, si hacemos un test rápido tú y yo, José, de lo que yo creo conforme lo que está escrito, que dices que no es suficiente, con lo que tú crees, pero no lo digo, solo que no lo digo yo, lo dice la Biblia. La misma Biblia dice que es lo oral y lo escrito. Está bien, si tú te basas en lo oral y lo escrito, yo me baso nada más en lo escrito, ¿quién crees que esté más en riesgo? Cuando Dios dijo que nada más los judíos iban a imponer dogmas de fe, cuando nada más los judíos iban a imponer su palabra. Sí, yo te puedo dar una respuesta. Entonces, tú ya no le haces... El que está en riesgo es el que solamente se basa en la interpretación de lo escrito, es el que está en riesgo, porque cae en la interpretación privada. Pero el que se basa en la escritura iluminada por la tradición apostólica es el que puede tener el entendimiento correcto. Mira, para muestra un botón. En el mundo protestante tienes diferentes grupos que dicen que se basan supuestamente solo en el escrito, pero una misma doctrina que sí la encuentras en la Biblia, hablemos del bautismo, una misma doctrina como el bautismo. Sí, ese ejemplo yo lo puse ahorita, escuchen esto. Sí la encuentras en la Biblia. Diferentes grupos protestantes, la misma doctrina la ven diferente, la enseñan diferente, la entienden diferente. ¿Por qué? Porque no tienen la iluminación de la tradición apostólica. La tradición apostólica te ilumina y te da el sentido de cómo entender aquella doctrina que la encuentras en la Biblia, que sin embargo en el mundo protestante la entienden diferente. Una misma doctrina que es bíblica, la interpretan de manera distinta. ¿Por qué? Es un lío, señores, que tienen un desastre. Porque no tienen la tradición de los apóstoles. Mira, por ejemplo, la tradición de los apóstoles, solamente Cristo, debemos de creer en Él. Sí, solamente es una sola fe, como dices tú. Solamente es lo escrito, la escritura, o sea, lo que creemos, las solas, ¿no? Pero déjate comento algo. Si a mí los apóstoles, al yo leer lo que sí eran apóstoles de Cristo, las 13 cartas, 14 de Pablo. La pregunta es, ¿los apóstoles creían en la sola escritura? Las de Juan, las de Pedro. Sí, y lo que Cristo en los evangelios nos dejó a través de Marcos, Mateo, Lucas. Si yo leo nada más eso. Y de ahí me dice ya Pablo en la Corintios, que nada más el Espíritu nos puede colocar la verdad, que no nos va a llevar a la mentira y esto y lo otro. Ahora, si él me advierte y Pablo me advierte y me dice, como en 2 Tesalonicenses 2, 13 al 15, que nada más por carta de ellos o palabra de ellos, que no lleguemos a pensar más, ¿verdad? Como ahorita lo dijiste en Corintio. Entonces, como dice Juan, que nada más los que escuchamos a los apóstoles. Entonces, Dios, sabiendo que nos va a juzgar con su palabra, Él se iba a asegurar con su poder. Si Él vino y se hizo carne y muere en una cruz por nosotros, ¿cómo nos iba a dejar a la interpretación de los humanos? A ver cuál sí, cuál no, cuál dejamos fuera, cuál dentro, y para que al final de cuentas estuviéramos engañados o estuviéramos perdidos todos. Exacto, dejó a la iglesia para que no estén así como chivos sin ley, como ovejas sin pastor. Dejó a una iglesia con un pastor en esa iglesia también. Ojo. Esto que usted está diciendo es el ejemplo perfecto. ¿Cómo Él nos iba a dejar abandonados a merced de nuestra propia interpretación? Exacto. Lo que Él hizo fue dejarnos una iglesia. Nos dejó una iglesia donde dice San Pablo en Efesios capítulo 4, verso 11, dice que Jesucristo mismo a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, pastores, evangelistas, pastores y maestros, a fin de que seamos edificados hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud de la madurez. Y también dice para que lleguemos a la unidad de la fe y ya no seamos arrastrados por todo viento de doctrinas que los falsos maestros, utilizando artimañas, llevan al error a las almas. Lo que quiere decir José ahí con ese texto es que si usted está leyendo la Biblia, usted dice, ven acá, y esto que está aquí, no entiendo esto. Esto, por ejemplo, Juan 20, 21, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. A quien ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados. A quien ustedes... ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, José, es que como Jesús en su iglesia dejó maestros, usted vaya donde están esos maestros. ¿Pero cuál? La iglesia de Dios. Y te explique, ¿qué quiere decir esto? Ah, mira, esto quiere decir esto, esto y esto. Y usted debe querer esto, esto y esto. Punto, se acabó todo. Pero a los protestantes no tener una iglesia,
no tener un pastor dejado por Dios, le enseñan cualquier locura. ¿Qué opinan? Entonces, lo que usted dice es cierto. ¿Cómo crees que Dios nos va a dejar solos para que cada quien interprete y terminemos todos confundidos y todos divididos como en el protestantismo? Uy. Y es precisamente lo que decimos los católicos. ¿Cómo crees que Dios nos iba a dejar a merced de la interpretación de cada maestro? No, Dios nos dejó una iglesia y a esa iglesia le prometió que el Espíritu Santo la iba a guiar. Y esta iglesia, si uno revisa la historia, ha defendido la doctrina, la sana doctrina, la ha defendido. Por ejemplo, ¿usted cree en la Santísima Trinidad? Ojo. Claro que sí. Ok, bueno, la Santísima Trinidad, esa doctrina fue preservada, defendida por la Iglesia Católica en los primeros siglos y en los concilios. Por la Iglesia de Cristo, sí. Pero es la Iglesia Católica, no es... Aquí está el problema. Él no acepta que esa iglesia fue la católica la que hizo eso. Escuchen. Siglos y en los concilios. Por la Iglesia de Cristo, sí. Pero es la Iglesia Católica, no es la... O sea, el inicio de la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, sí. Sí, pero todavía sigue siendo la Iglesia de Cristo. La Iglesia Católica no solamente era para los primeros siglos. Ojo. No, la Iglesia Católica... A ver, vamos a hacer un ejercicio, mire. Sí. ¿Usted cree que al principio, en los primeros siglos, la Iglesia Católica sí era la Iglesia verdadera? Ojo. O sea, todos los padres de la Iglesia, claro que eran de Cristo. Pero la Iglesia Católica, la que defendió la Trinidad... Lo que la Católica ahorita promulga, o sea, lo que la Católica... No, esa no es la pregunta. Contéstela. Defendió la Trinidad... Lo que la Católica ahorita promulga, o sea, lo que la Católica enseña, defiende, no es la primera iglesia. Olvidémonos de ahorita del año 2025. Ajá. Imaginémonos que estamos en el año 100, 200, 300. Uy. Sí, es la iglesia de Cristo. Ok, pero... Ok, él aceptó ahí que esa iglesia primitiva es la iglesia católica, ¿o no? Déjame ver. Estamos en el año 100, 200, 300. Sí, es la iglesia de Cristo. Ok, pero ¿qué le hace pensar que Cristo iba a dejarnos una iglesia que defendiera la verdad solo por 300 años? No. De hecho, los apóstoles escribieron que pueden los líderes escuchar espíritus engañadores y van a apostatar de la fe, van a prohibir casarse, prohibir alimentos. Sí, o sea, hay muchos versos. Eso se llaman falsos maestros. Sí, ahora, eso no significa eso significa que la iglesia completa se iba a perder. Es personas, grupos, individuos que van a salir y van a apostatar. No la iglesia completa. Qué mala interpretación de este señor. Que la promesa de que el Espíritu Santo iba a asistir a la iglesia no se iba a cumplir. O sea, en otras palabras, no hay que confundir peras con manzanas. Porque mire, con esto cierro la idea y le doy la oportunidad. Sí. Una cosa es la iglesia que Cristo fundó, que es su cuerpo, y a esta iglesia le prometió que el Espíritu Santo la iba a guiar a toda verdad. Y otra cosa son los falsos maestros que muchos salen precisamente de entre la iglesia, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Entonces, yo veo que cuando yo le hablo de la iglesia que defendió la verdad en los primeros 3 siglos, usted de repente se brinca a los falsos maestros. Cuando es raro, porque la iglesia católica precisamente defendió la verdad en contra de los falsos maestros que apostataron. ¿Cómo ve? Los errores del primer siglo, José, ¿quién los estaba corrigiendo en la iglesia? El Espíritu Santo. Sí, pero no aventando documentos del cielo. No. El Espíritu Santo lo hacía, pero utilizando a los sucesores de los apóstoles cuando se reunían en concilio. Son las cartas, es la carta del Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, le manda 7 cargas a 7 iglesias de Asia Menor, bien cerquita, 20 kilómetros una, la otra 40 kilómetros. Pero ¿por qué? Para que nos demos cuenta que no había una sola iglesia con un solo dogma. Usted está confundiendo lo que se llama iglesias locales, comunidades locales, con la iglesia. Una cosa son las comunidades locales y otra cosa es la iglesia como esposa de Cristo. Ojo. No, a ver, le pregunto solo para que vea mi punto. Estoy seguro que, esto lo va a entender usted. ¿Cuántas esposas tiene Cristo? Ojo. Mira, tiene nada más en el Antiguo Testamento una. No, sí, yo sé. Bueno, era la esposa de Jehová. En el Nuevo Testamento. Somos del Nuevo Testamento, no somos del Viejo, hermano. ¿Cuántas esposas tiene Cristo?
los que estamos esperando a Cristo para irnos. Sí, yo entiendo, bodas. Pero ¿cuánto? No es honesto. Este señor no está llevando un diálogo honesto. Quiere refutar. Una. Okay. Una universal. Entonces, sí. Ok, deje cerrar la idea, pues. Usted ya sabe para dónde voy y no quiere que vaya yo para allá. No, está bien, está bien. Ok, usted por su propia confesión públicamente aquí en YouTube acaba de confesar que Cristo tiene una sola esposa. Una. Universal. Entonces, usted bien sabe que cuando yo le hablo de una iglesia, no me refiero a comunidades locales. Usted sabe que me estoy refiriendo a la iglesia en general como la esposa de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Entonces, esta iglesia, si es cierto lo que usted dice, es asistida por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no avienta pergaminos, rollos desde el cielo. El Espíritu Santo asiste a los apóstoles primero y después a los sucesores de los apóstoles para la hora de transmitir la verdad y pasársela a todos, y a la hora de defender la verdad contra los falsos maestros o contra los que honestamente se confundieron. La iglesia corrige esto de manera formal. Y esto sucede en la historia, en el espacio y en el tiempo. Particularmente sucede en los concilios. Por ejemplo, si yo le preguntara a usted, ¿en qué momento histórico se defendió a capa y espada de manera oficial la divinidad de Jesucristo? Usted tendría que decir, Concilio de Nicea. En Nicea. Sí, en Nicea. O si yo le pregunto, ¿en qué momento a capa y espada se proclamó las dos naturalezas de Jesucristo con sus dos voluntades? Usted tendría que decir, bueno, se cerró todo en Éfeso, en el 431 fue cuando se confirmó. Bueno, ahora dime cuándo se autorizó el culto a las imágenes, que fue en el siglo X por ahí, que vinieron hasta reyes. Habría que distinguir, porque el que no distingue, confunde. Entonces, usted está confundiendo cuando se puso fin a una controversia que nació en el Oriente por la influencia del Islam, con la práctica y la costumbre de utilizar imágenes para venerar a Cristo, a la Virgen. Pero desde antes ya se hacía. Virgen, a los mártires, a los santos. Ya estaba en uso, esta práctica, pero usted tiene razón. Fue en siglos después, con la influencia, con el surgimiento del Islam, que hubo problemas a nivel político, a nivel social, y un emperador juzgó que lo mejor era para tener paz entre cristianos y musulmanes que no se permitiese la utilización de imágenes para la veneración. Y él lo prohibió. Pero la práctica, la creencia, la costumbre ya estaba bien establecida. Si alguien dice, no es cierto, entonces la pregunta del $1.000.000 sería la siguiente. Si no es cierto que ya estaba una práctica, una costumbre establecida, ¿por qué la negaron? Pregunto yo. Entonces, ¿por qué se hizo tan grandísima controversia por algo que no existía? Señores, denle like, que esto se está poniendo bueno, suscríbanse. Ahora, está bien, no terminaríamos con ese tema, pero por ejemplo... no quiere hablar del tema ahora. Si vemos los escritos de los apóstoles, eso que no pensemos más allá de lo que está escrito, y me dice el apóstol Pablo, que por ejemplo, nuestro mismo Señor Jesucristo en Juan 4, que le dice a la samaritana que Él vino obviamente a abrir el cielo, obviamente a romper ese velo que sabemos que se rompió para que tengamos ya acceso al Padre. Y dice, lo que yo vengo a buscar es adoradores para el Padre en espíritu y en verdad. Ya no es aquí en estas montañas de Jacob, aquí en el pozo, ni es en Jerusalén. Ya nosotros ahora somos el templo del Señor. Entonces, en cualquier parte podemos adorarlo. Amén. Cuando le dice también a los discípulos, cuando se pelean que quién va a ser el mayor entre ellos, y les dice, acuérdense que entre las naciones hay reyes, se enseñorean de las naciones, los súbditos obviamente les obedecen y los traen para allá y para acá. Entre ustedes no va a existir esto. Y eso no nada más es un acto de humildad, la enseñanza de que el mayor sirva a los demás, sino es un acta, no van a ser como los reyes, no va a haber un líder principal. Eso fue lo que hizo Jesús con Pedro. A Pedro lo puso como el pastor, pero ese pastor fue elegido como un mayordomo porque Pedro sirve. En Isaías 20:21 dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín. La palabra Eliaquín es un mayordomo y le entregaré en su mano la potestad, la llave. Es un mayordomo. Él le dio ese ejemplo para que no se creyeran. Ellos lo aprendieron esa lección. Por eso ellos sirven.
Uy, qué mala interpretación de este hombre. Y en la práctica de la iglesia apostólica escrita... Realmente no, ¿Mande? Realmente no es así como usted acaba lo interpreto. De decir. Sí, le voy a decir por qué. Lo que Jesús está enseñando es que en el reino que Él está estableciendo, que es la iglesia, de acuerdo a Mateo capítulo 16, de acuerdo a todo el evangelio de Mateo que se está proclamando el reino, se está proclamando la venida del reino. ¿Cuál reino? El reino restaurado, el reino davídico. Porque recordemos que Dios le prometió a David que uno de sus hijos, uno de sus descendientes iba a sentar para siempre en su trono. Alguien de la casa de David se iba a sentar para siempre en el trono. Este reino davídico prometido por Dios se cumple en Jesús de Nazaret, el hijo de David. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Cristo viene proclamando las buenas nuevas del reino, Cristo está proclamando que aquella promesa, aquellas misericordias firmes hechas a David, se estaban cumpliendo en él, que es el hijo de David. Ahora, en Mateo 16, Cristo usa de manera intercambiable iglesia con reino de los cielos. Pues dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego después dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, este reino de Cristo, aquí, en este tiempo, en este espacio en el que vivimos, es la iglesia. Y Cristo enseña que el gobierno en la iglesia tiene que ser un gobierno de siervos. Que los que están en una posición de poder están allí para servir. No tienen que verlo como un puesto, no sé, como de algún funcionario del gobierno que solamente quiere una posición para enriquecerse, para ser alabado, para estar por encima de los demás. Exacto. Enseñoreándose de los demás. Cristo dice, entre ustedes no será así. Mire, si nosotros decimos, no es cierto, no tiene que haber estructura, no tiene que haber liderazgo, no tiene que haber una jerarquía, entonces las palabras de Jesús no tienen sentido. Porque Jesús enseña que los que están en autoridad deben servir al pueblo. Pero si nadie está en autoridad y todos somos igualitos y no hay jerarquía, entonces, ¿qué sentido tienen las palabras de Jesús? Que los que están en autoridad deben ser siervos. Hey, muy bueno, José. Muy bueno, José Plasencia. ¿Qué catequesis se está llevando este señor? Que creo que, pastor, dígame en los comentarios. No tendrían sentido. No, él estableció la autoridad y cada una de las iglesias tiene autoridad. Es que usted de repente como que dijo que todo era espiritual, ¿no? No, hay maestros, obviamente todas esas funciones y esos dones que Dios da a la iglesia, esa de Efesios 4, o sea, Efesios 6 también, o sea, a lo que voy es, hay pastores, maestros, evangelistas, profetas, y de hecho tengo la fortuna desde que nací en Cristo que he visto todos estos ministerios funcionar en el espíritu. Pero esos ministerios no están fuera de la iglesia. Bueno, están en la iglesia. Ahora, yo entiendo que ustedes para iglesia es una institución establecida desde el primer siglo y es algo institucional, jerárquico. Pero bueno, si hay las dos cosas, no es lo uno, no es lo uno ahora, o lo otro. Es institución. Seamos honestos. En la práctica, es que yo estoy siendo honesto. Bueno, no, sí, en lo que tú lees. Cierro la idea, solo cerrar la idea. Sí. Por ejemplo, usted ahorita, ¿qué parte de mi ser está viendo? ¿Mi espíritu o mi cuerpo? Ojo. Tu cuerpo. Mi cuerpo, ¿verdad? Sí. Pero también tiene espíritu. Ahora, yo teniendo cuerpo, ¿puedo ser espiritual o no puedo ser espiritual? Puedes manifestarse espiritualmente, sí. Ok. ¿La iglesia tiene cuerpo? ¿Sí o no? Físico. Claro, todos los miembros. Ok. Entonces, la iglesia teniendo cuerpo, teniendo estructura, teniendo una forma, aún así puede ser espiritual. Entonces, no es lo uno o lo otro. No es que si tienes una iglesia con orden, con jerarquía, con reglas, con líderes, no significa que ya no crees en la iglesia espiritual. Nosotros creemos que a semejanza del ser humano, que tenemos cuerpo y tenemos espíritu, la iglesia tiene una parte visible y tiene una parte mística, una parte espiritual. Ojo. Sí. Tiene algo que la une a Cristo. Pero no se sigue que ya no haya estructura, líderes, jerarquía, disciplina. Exacto. Ritos. Todo esto es parte de lo que significa ser la iglesia de Cristo. Cristo se encarnó. Cristo no bajó como un ángel o como un espíritu flotando en el aire. No, se encarnó, sí. Pero cuando mencionas algo que no hablemos más de lo que está escrito, que nos basemos nada más
Obviamente ellos predicaron oralmente, transmitieron oralmente, pero dejaron cartas. Tanto así que las juntó Dios a través de los primeros padres. A través de la iglesia. A través de la iglesia. Sí, claro, la iglesia. ¿Qué iglesia era esa? Nosotros. Católica. Tú dices, es que nosotros venimos del primer siglo, ¿no? ¿Tú te metiste en la iglesia este año, esta generación? Sí, pero cuando yo digo que la iglesia viene del primer siglo, no me refiero a José Plasencia. Tú te refieres a la institución empezó me refiero a desviarse a lo que de la verdad. Me refiero a lo que Cristo instituyó. Mira, usted como que veo que no le gusta la palabra institución, pero si la Biblia habla de institución. Porque sé todo el daño que se ha hecho. Mira, por ejemplo. Sí, entiendo, Jesús, con perdón, pero le tengo que explicar esto. Esto se está calentando, señores. Denle like. Sí. Mire, el daño que se ha hecho, lo han hecho nuestros pecados, mis pecados y los pecados de usted. Ok, pero no se sigue que porque nosotros somos pecadores y damos mal testimonio, no se sigue que ya el solo hecho de tener una institución ya sea mala. Cristo instituyó la iglesia, Cristo fundó la iglesia. Claro. Cristo instituyó, en algunas traducciones dice constituyó, en otras dice instituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sí. Entonces, claramente tenemos una iglesia que tiene la dimensión espiritual y tiene la dimensión visible, con una estructura, con un liderazgo. Aunque a usted no le guste eso, así fue. Esta iglesia vive en la historia. Cuando uno va a la historia, se va a dar cuenta que esta iglesia es la iglesia católica. Wow. Los grupos como pentecostales, no denominacionales, vienen del siglo XX de los Estados Unidos de Norteamérica. Uy. Muy bien. Mira, lo que pasa es que cuando yo me humillo ante Él, le pido perdón por mis pecados y lo confieso como mi Señor y mi Salvador. Obviamente se predicó el evangelio en ese lugar. Hacen un llamado, ¿quién quiere entregar su vida a Cristo? Bueno, Juan 20:21, así no fue que él dejó ese sacramento. Ahí yo le pondré un asterisco. Bueno, haz cuenta que está el apóstol Pablo predicando. Yo me arrepiento delante de Dios, no del hombre, de Dios. No del hombre. Y Jesús dice, a quien ni ustedes, a sus apóstoles, a quien ni ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quien ni ustedes no se lo perdonen. No, mi hermano. Dios ve mi corazón, entonces nos arrepentimos ese día como 50 y nada más 10 dimos fruto de que nos empezamos a congregar, a alabarlo, nos dio hambre por su palabra, su presencia y empezó a transformar nuestro carácter mentiroso, peleonero a otro carácter, pero esa relación con Dios y ese cambio lo experimenté cuando nací de nuevo, ese amor por Él, esa pasión por Él, eso escribirle cantos a Él. Que te digo, en todas las denominaciones hay hijos, pero aparte de eso está escrito que así va a suceder sin yo conocerlo. Bueno, pero no así como usted lo platica. Mire, le voy a decir dos cosas. Número uno, cuando usted dice que se predica el evangelio, yo le dije que le pongo un asterisco. Le voy a decir por qué. Si usted me dice, se va a hablar de Jesús y se va a leer la Biblia de Jesús y se va a decir que se arrepientan y que crean en Jesús, eso es bueno. En ese sentido, se puede conceder que se esté hablando del evangelio. El lío es cuando viene la doctrina. Tú verás qué lío. Pero la razón por la que yo le digo, y ese es mi segundo punto, que yo le pongo un asterisco a lo que usted decía, es porque el evangelio no es cualquier cosa que uno predique dependiendo de la denominación. Por ejemplo, el pentecostal te va a decir que el evangelio es que el bautismo no se lo pueden administrar a los bebés o a los infantes. Mientras que el presbiteriano te va a decir que parte del evangelio es que traigas a tus bebés y traigas a tus infantes. Por eso le pongo asterisco, porque se escucha bonito cuando decimos, vienen y predican el evangelio. Sí, hablan de Jesús y eso es bueno. Le dicen a las personas, arrepentíos y no pereceréis. Eso es bueno. Pero lo que muchas veces no decimos es que ellos van a enseñarte una doctrina particular que es característica de una determinada denominación. Ahora, quiero decirle algo, y esto sí se lo voy a conceder. Usted dice, es que ahí me hablaron de Jesús. Ahí me dijeron que me arrepintiera. Ahí me dijeron que si no me arrepentía, le iba a dar cuentas a Dios y que iba a perecer por no arrepentirme. Eso es algo bueno, eso es algo que todos los creyentes deberíamos estar proclamando. Pero le quiero contar algo. ¿Usted se acuerda de aquel famosísimo predicador en la Biblia,
en el libro de los Hechos, Apolos, ¿se acuerda de Apolos? Apolo y Priscila. Sí, que le faltaba doctrina todavía. Le faltaba, es decir, le faltaba doctrina y le faltaba conocer lo que Cristo instituyó. Pregunta, a este señor que se llama Jesús Flores, ¿le falta doctrina, le falta cosas que Jesús instituyó, le falta conocer la verdadera doctrina? Dígame qué opinan ustedes en los comentarios. Ajá. Porque era fervoroso, era un predicador, conocedor de las escrituras, era fervoroso, era elocuente, era tremendo, era un tremendo predicador. Ojo. Sin embargo, le faltaba comprender el resto de lo que Cristo había instituido. Se encontró con Priscila y Aquila y dice que después de que terminó de predicar, lo jalaron, lo llevaron, lo invitaron a su casa, qué sé yo, y le dijeron, dice que le explicaron más exactamente el camino del Señor, porque él solamente conocía hasta Juan el Bautista. Bueno. Y este hombre fue humilde y se dejó enseñar por una pareja, por un matrimonio, por Priscila y Aquila, y él recibió el resto de la doctrina que le faltaba. La pregunta es, ¿este señor va a recibir esa doctrina que le falta de José Plasencia, de un católico? ¿Qué opinan? Entonces, uno pudiera preguntar, ¿acaso José estás diciendo que Apolo no era sincero? ¿Acaso estás diciendo que Apolo no tenía una vida interior genuina? ¿Estás diciendo que todo era falso lo de Apolo? No. Y yo respondo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que así como Apolo, hay muchos protestantes sinceros que sí han tenido un toque de la gracia divina por la palabra escrita que han leído, que les han predicado. Ojo. Sin embargo, ellos tienen la necesidad, a semejanza de Apolo, de escuchar el resto de lo que Cristo instituyó. Ahora déjate digo por qué no lo escuchamos. Primero, porque ya escuchamos al Espíritu Santo. Eso es verdad, plenamente. Segundo, porque obviamente el mismo Espíritu Santo nos enseña, el mismo apóstol Juan dice que hay un espíritu de error. Por eso en Corintios también dice Pablo que hay un falso Jesús, que hay un falso Espíritu Santo, que hay un evangelio falso, que no se... Por eso existe la iglesia, ¿eh? Dicho sea de paso, bueno, por eso existe la iglesia. Por eso es baluarte de la verdad la iglesia. Pero, ¿por qué tú no estás en la iglesia? Yo sé, pero imagínese sin iglesia. Pero no una institución mundial. ¿Cómo no? La iglesia es mundial. En cada esquina Dios levanta iglesia, si Él quiere. No, Dios nada más levantó una. ¡Qué error, Dios mío! ¿Cómo no? La iglesia es mundial. En cada esquina Dios levanta iglesia, si Él quiere. No, es una sola iglesia. ¿Cuántas esposas tiene? Ella forma parte del cuerpo universal. Esa iglesia. Por eso, pero es una sola iglesia. Una sola. Creyendo la misma doctrina, la misma enseñanza, un solo espíritu. Sí, por eso lo que tenemos en común ahorita que pones ejemplo, que los pentecostales o a diferencia de los presbiterianos, lo que no tenemos ninguna duda es lo que está escrito. ¿En qué sentido? Sí, yo sé. Es que ¿Es solo Cristo? ¿Es que solo fe? Jesús. ¿Es que solo adoramos al Padre? ¿Y solo obedecemos al Espíritu? ¿Y solo nos enseña la verdad la Jesús. palabra? Todos creemos eso. Suena bonito. Sí, pero... Las diferencias doctrinales ya lo mencioné. Ahí yo veo que estás confundido. Yo veo que estás confundido, Jesús. Ajá. Porque tú dices que tanto presbiterianos como pentecostales escuchan al Espíritu. Y es raro, porque cada quien, esos grupos que él mencionó, predican algo distinto. ¿Y cómo que el Espíritu le enseña algo distinto a cada quien? Esto es raro, señores. Pero yo le voy a hacer una pregunta a usted, Jesús. Ajá. Ok. ¿A quién de los dos el Espíritu les está diciendo la verdad? Exacto. Es que no ha terminado, ni siquiera he empezado con la pregunta. Ahí va la pregunta. Sí. El Espíritu le dice a los presbiterianos que es correcto y es sana doctrina y es el deber bautizar a bebés y a infantes. Ay, bobo. Pero el mismo Espíritu le está diciendo a los pentecostales que rechacen el bautismo de bebés y rechacen el bautismo de los infantes porque eso no es la sana doctrina. Bueno. ¿A cuál de los dos grupos el Espíritu le está hablando? Mira, te voy a contestar con esto. Si tú, por eso te decía las 7 iglesias. Pero ¿cuál de los dos? ¿A los presbiterianos o a los pentecostales? El Espíritu Santo nos habla a través de su palabra, pero la acomoda el Espíritu en nosotros. Pero cuando tú entras a una doctrina, por ejemplo, sectas como los Testigos de Jehová, como los mormones... Pero se está escapando de la pregunta. Los presbiterianos no son secta. Ya entras adoctrinado. Cuando entras al catolicismo,
Tú tienes que creer lo que la iglesia instituyó. Sí, pero ya se salió el tema, don. Se está corriendo, se está embalando. ¡Atájenlo! No te dejan tener una relación con Dios. Don Jesús, mire, usted ya sabe que mira cómo se ríe, mira cómo se ríe, mírele la cara, mírele la cara. Jesús, no te dejan tener una relación con Dios. Don Jesús, mire, usted ya sabe que yo le hice una pregunta muy interesante. Sí. No, mire, yo estoy de acuerdo que los adventistas y los mormones y los testigos de Jehová, yo sé que están... Se adoctrinan a como ellos están creyendo cosas bien raras, entiendo. Pero no le estoy hablando de esos grupos. Le estoy hablando de grupos que usted se acepta, como los presbiterianos. La pregunta es, ¿a cuál de los dos grupos el espíritu les está acomodando? Porque usted dice así, que el espíritu les acomoda la doctrina. ¿A cuál de los dos grupos, al presbiteriano o al pentecostal, el espíritu le acomoda la doctrina sana? ¿Cuál es la versión correcta? Déjate comento esto. En los dos grupos hay hijos de Dios, en los dos grupos está el Espíritu Santo. Pero no, ya tú sabes, el Espíritu Santo le enseña una cosa a uno y a otro le enseña otra cosa, según este señor. En los dos grupos hay hijos de Dios, en los dos grupos está el Espíritu Santo, pero no, el Espíritu Santo, tú mismo lo dijiste, no va a venir y se va a poner, no, mira, aquí es A, Z y W. No, lo que nunca va a dejar fuera el Espíritu Santo son las doctrinas de la gracia, de la fe, de la salvación, de la verdad, que nos transforma al carácter de Cristo. A usted se le está olvidando algo muy importante. No, en una práctica, es que ustedes creen que el bautismo salva. Sí, claro, la Biblia lo cree, Jesús lo cree, Pedro lo cree. Bueno, esa es una interpretación de la católica. No, yo le puedo mostrar, me lo sé de memoria los versículos y yo se lo puedo mostrar. Jesús cree que el bautismo salva, San Pablo cree que el bautismo salva. Ojo. No, todos los apóstoles decían que después de que les predicaban el evangelio y después de que creían... En la Biblia no existe. No, en la Biblia mejor hay uno que dice que primero bautícenlo y después enséñenlo. Hay un versículo en la Biblia. Eran bautizados. En la Biblia no existe esto que usted acaba de decir. Dice Jesús, el que no crea no será salvo. Sí, pero entonces, se le olvidó de nada sirve que se bautiza a alguien que no cree. Se le olvidó el versículo anterior. Usted lo sabe, don Jesús. Si no creen, de nada. El versículo anterior lo voy a citar para que la gente... Mire, qué bonito es escuchar la Biblia. Usted no lo quiso citar. Dios sabrá por qué no lo quiso citar, pero yo sí se lo voy a citar. Jesús dijo esto. El que crea y fuere bautizado será salvo. Y usted se lo brincó. Pero ahora, ¿qué es primero creer? Ustedes bautizan antes de creer. Sí, pero la pregunta es que hay un versículo que también que se bautiza y después le enseñan. ¿Cuándo viene el salvo? ¿Cuándo viene el salvo? Dice el que creyere. A ver, déjeme hablar para que no nos pisemos. Sí. El que creyere será salvo. No dice así. No, dice el que creyere y fuere bautizado. Y después, entonces, y solo entonces, dice, será salvo. No pone el salvo entre el creer y el bautismo como usted lo pone. Yo le creo a la Biblia. Usted le creyó a este predicador, no denominacional. ¿Qué dice el Salmo 119, versos 160? No regresemos al Salmo. Quedémonos con Jesús. Dice que la suma de su palabra es la verdad. Claro, pero no tiene nada que ver con el bautismo, simplemente está diciendo... Solo texto no lo puedes agarrar, tienes que agarrar todos los textos. No, pero si fue usted el que lo agarró y usted se brincó, mire qué casualidad, que precisamente el texto que dice que el bautismo es necesario para la salvación, usted se lo brincó. Uy. No es necesario. Mira, por ejemplo, ¿Ve cómo el apóstol Pablo... Usted en lugar de que interactúe con lo que le acabo de decir, usted cambia el tema. Me gusta, me gustan los diálogos por esto, porque si fuera un debate formal con tiempo, este señor dijera pila de cosas. Entonces José Plasencia le pregunta algo y él dice lo que él quiera y viceversa. Pero en un diálogo, tú lo agarras y dices, no, contéstame esto. Me gustan los diálogos por esto. Nosotros somos gentiles, ¿verdad? Sí. No somos judíos, somos gentiles. Pues algunos dicen que parezco un poco judío, pero que sepa no soy judío. Bueno, a lo mejor puedes traer sangre judía ahí de ancestros, pero nos identificamos como gentiles, ¿no? Sí, somos gentiles, sí. Ok. Cuando llega Pedro con Cornelio, que no entendían ellos, y cuando les predica el evangelio, lo que Cristo hizo en la cruz, lo que Cristo hizo por ellos, se derramó el Espíritu Santo en ellos y todos se quedaron atónitos de ver que el don del Espíritu Santo se les había concedido a los gentiles, hablando en lenguas y glorificando a Dios. Y les dice,
hermanos, por favor, en el concilio también Pedro es algo que trata de lo de Pablo, que viene de los gentiles de haberlos predicado y se convirtieron muchos, y les dice, ¿a poco les vamos a negar el agua a ellos cuando ya recibieron al Espíritu Santo? Miren, se glorificó Dios con los gentiles. ¿A poco los bautizaron primero para salvarse? No. Sí, yo se lo puedo. Mire, usted tiene sus teorías, yo se lo muestro. No, está escrito por Cornelio. Lo que está escrito es lo que dice el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, después de que Pedro... Sí, pero no me pise para que la gente escuche. Ok. El libro de los Hechos dice que después de que Pedro les predicó el evangelio, dice que los judíos respondieron, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y Pedro les contestó, arrepiéntanse de sus pecados y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ay. Usted lo explica de una manera, pero yo nada más le estoy citando un versículo. Usted da muchas explicaciones bien largas, sí. Yo le cito versículos. Ahora, ¿qué pasa en la práctica en el libro de Hechos? Porque vemos ejemplos. Había quienes en el momento que se están arrepintiendo están siendo bautizados. De hecho, la iglesia adventista celebra, creo que de esa manera. Sí, pero lo que voy es esto. Pero el arrepentimiento tiene que ser primero, porque el agua en sí misma nomás te vas a remojar. No, el arrepentimiento de hecho, no. Tiene que existir primero. Jesús. Para eso se predica. Por eso Pablo dice, Cristo no me mandó a bautizar, me mandó a predicar para que se arrepientan. Ok, Jesús, una pregunta. Tú dices que el agua solamente te moja. Eso es lo que usted dice. Y no te arrepientes, y si no recibes a Cristo... Pero usted dice que el agua solamente te moja. Resulta que la Biblia dice en el libro de los Hechos que cuando Ananías le dijo a Pablo que él necesitaba ser bautizado, le dijo que era para que lavara sus pecados. Le dijo que era para que lavara sus pecados. Uy. Así es. Entonces, yo no sé de dónde sacó usted la interpretación que el agua solo te moja. Uy. Bueno, el apóstol Pedro, que ustedes valoran mucho como primer papa en su carta, por eso te decía que la suma de todos los textos del bautismo te lleva a la verdad plena. Por eso bueno, eso dice usted, pero la Biblia dice otra cosa distinta. No, Salmo 119, 160 dice que la Biblia suma de esos textos significa que toda la palabra de Dios es verdad. En cada tema. Pero no tiene nada que ver con el tema. Yo le puedo citar. No puedo sacar un verso y hacer una doctrina de más de un verso. Claro, eso sería un error, una herejía, pero no estamos hablando de eso. Entonces, Pedro, yo le puedo decir cómo se llega a la plenitud, porque la Biblia lo dice. Carta a los Efesios dice que Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud de un varón perfecto, y para que lleguemos precisamente a la unidad de la fe. ¿Cómo llegamos a la plenitud? ¿Cómo llegamos a la doctrina sana? ¿Cómo podemos ser protegidos de los maestros que dice que utilizan las artimañas del error para arrastrar a las almas como con vientos de todas doctrinas? ¿Cómo? Con los maestros que Cristo instituyó no fuera de la iglesia, la iglesia. Pero esos maestros deben tener el Espíritu Santo, y los que oyen deben de tener el Espíritu Santo. Si no, y la sucesión y la autoridad, todo eso. Hay Espíritu Santo dentro de los creyentes. Claro, y eso los católicos lo creemos hasta el día de hoy. Y es quien coloca, por ejemplo, si yo racionalmente me convencen los escritos, la historia, lo que me dicen, que es lo que pasa en muchas sectas que no tienen al Espíritu y que predican con la misma Biblia, pero otras cosas raras, como lo mencionas ahorita. Como muchos protestantes. Son adoctrinados, creen que esa es la verdad. Los musulmanes creen que es la verdad, porque también hay espíritus de error que mueven sensaciones, emociones y cosas. ¿Y qué te hace creer a ti que tu denominación está en toda la verdad? Por eso entonces, si Cristo dice, van a venir falsos cristos, falsos predicadores en mi nombre, pero también si les dicen que Cristo se apareció acá en el desierto, no vayan. Claro. O sea, yo voy hasta mi segunda venida, dice, hasta que no venga. Bueno, eso que entonces... usted dice, si Cristo dice, si yo siendo Dios, yo siendo el Salvador, les estoy dando mi palabra y les estoy diciendo, no crean a las apariciones. Y Pablo dice, se va a aparecer como ángel de luz, va a venir como Cristo. Sí, pero a los mormones, a Joseph Smith se le apareció. Dice como usted, Jesús, en ninguna parte dice, no crean a las apariciones. Ahí dice él. Dice, porque van a traer un evangelio diferente. Sí, yo sé, entonces, pero no todas las apariciones. Cristo dice,
Mire, permítame hablar. Le metió esa ahí. Sí. Para no estarnos pisando. Sí. Si yo le creo a usted lo que acaba de decir, usted prácticamente está refutando al mismo Pablo. Porque Pablo, él vio apariciones. No, sí, pero lo que está escrito, que ellos vieron, está escrito para la revelación nuestra. No, yo sé, fe. pero algo que cambie esa fe misma, por ejemplo, lo que se le reveló a Pablo en las apariciones de Pablo. Lo único que le estoy diciendo, mire, es que sí, parece que ya se hizo un desorden porque okay. Cada que hablo, pues usted me encima y si usted cree que la gente lo escucha, le voy a platicar algo que no tiene nada que ver con teología. Lo que le voy a decir tiene que ver con tecnología, no con teología. ¿Está listo? Ojo. Sí, muy bien. Ok. Si un micrófono, si un dispositivo, una entrada de audio se está utilizando y usted utiliza una segunda, adivine que la gente ni le escucha ni a usted ni a mí. Se bloquea el audio. Muy bien. Entonces, si usted cree que si me encima, si usted cree que la gente lo está escuchando, no, ni a usted ni a mí nos están escuchando. Se vuelve muy pesado. No lo voy a hacer, está bien. Ok, entonces, usted dijo que ahí se dice que no creáis las apariciones. No todas las apariciones. Hay apariciones falsas y hay apariciones genuinas. Porque en la misma Biblia vemos que Pablo tuvo apariciones. Ojo. En una ocasión se le apareció Cristo y le dio ánimo, le dijo, no temas, porque así como me fuiste testigo en Jerusalén, me serás un testigo en Roma. Así como en Jerusalén, ciudad de la antigua alianza, diste testimonio, resulta que en Roma, que será la ciudad de la nueva alianza, me vas a dar testimonio. Y dicho y hecho, él llegó a Roma y comenzó a edificar la iglesia allá en Roma, no en los Estados Unidos, no en Los Ángeles, de donde vienen los pentecostales, no en los anglicanos de Inglaterra, los luteranos de Alemania. No, es la iglesia que Cristo fundó en la historia. ¿Es institución? Sí, pero no significa que no sea espiritual. ¿Pero han pecado? Sí, claro que sí. O sea, todo el mundo peca. La pregunta no es si hemos pecado o no hemos pecado. La pregunta es, ¿dónde está la iglesia que Cristo fundó y que la podemos trazar a través de todos los siglos? ¿Es la pentecostal? No. ¿Es la luterana? No. ¿Es la presbiteriana? No. ¿Es la no denominacional? Menos, porque tiene bien poquito tiempo. ¿Cuál es la única iglesia que podemos ver a través de los siglos? No le gusta la historia a los protestantes. ¿Es la iglesia católica o no? Como una institución que se ha mantenido en los siglos y los siglos, sí, pero la doctrina la cambiaron. Ok, vamos a la doctrina. ¿Qué cambió la iglesia católica? La cambiaron. Por eso dame un ejemplo. Un ejemplo de una doctrina que cambió la iglesia católica. Ojo. Por ejemplo, pero dejemos a un lado el bautismo de bebés, ¿verdad? Porque todavía no se pues sí, porque ahí ya quedó claro que el Espíritu no puede estar guiando a diferentes grupos a contradecirse. La enseñanza total del bautismo completa es de que sí es necesario, obvio, lo está pidiendo el Señor, pero es obviamente gente que entiende, escucha el evangelio, se arrepiente para que haya un nuevo nacimiento en su espíritu, para que lo selle Dios con su espíritu. Entonces tiene sentido el bautismo y lo explica el apóstol Pablo y lo explica Pedro, que estamos sepultados en su muerte para salir a una nueva vida. Qué raro que José no le ha enseñado el capítulo que dice bautícelo y enséñenle, enseñándole. Primero bautícenlo. Qué raro que no le enseñó ese capítulo. Que es un acto público y todo. Pero bueno, yo sé que ustedes no creen en eso. Ahora, sí. Pero otra doctrina. De hecho, somos nosotros los que creemos en eso. Son ustedes los que no creen. Porque dice claramente que por medio del bautismo en Romanos 6, le estoy citando Biblia, Romanos capítulo 6, versos del 1 al 4, dice que por el bautismo nos unimos a la muerte de Cristo y que por el bautismo somos sepultados y somos resucitados juntamente con Él. ¿Cómo? Por el bautismo. La resurrección es el acto del Espíritu Santo, que así como salimos del agua, el Espíritu Santo nos lleva a una nueva vida. Bueno, eso es lo que usted dice, pero yo nada más le cité un versículo. Sí, es lo que dice la Biblia. No, eso que usted dijo no lo dice la Biblia. Lo que yo le dije, le leí, le cité de memoria Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 6, verso del 1 al 4. ¿Te acuerdas tú del verso donde se menciona que somos sepultados en agua? Es de Pedro, pero no como el que limpia la carne, sino es para una conciencia limpia. Sí, es un acto de conciencia.
Sí, yo sé cuál es, pero se le olvidó citar lo más importante. Se le olvida, como que siempre se le olvida las partes donde dice que el bautismo salva. Ay. Se le olvidó citar la parte. Interpretamos diferente. No, es que no hay que interpretar, es que lo dice bien claramente, dice, el bautismo ahora nos salva, así lo dice. Dice bien claramente, dice, el bautismo ahora nos salva, así lo dice. Bueno. El bautismo ahora nos salva. Y es cierto lo que usted citó, no quitando las inmundicias de la carne, no te arranca la concupiscencia, sino con la aspiración para tener una conciencia limpia delante de Dios. Entonces es un acto con conciencia, con conocimiento, con responsabilidad, pero que estoy salva. Haciendo y a qué salgo. Pero si soy bebé, salva, y dice claramente que el bautismo tengo yo de bebé. ¿Y qué pecado me tiene que limpiar de bebé el Señor? ¿Usted cree que el bautismo nos salva? Hoy. El bautismo en sí mismo no. ¿Qué? No. ¿Usted cree que el bautismo nos salva? El bautismo en sí mismo no. Pues Pedro dice que sí. ¿A quién le creo? ¿A quién le creen? Digan en el chat. Pues es una mala interpretación decir que sí. No, ¿usted está acusando a Pedro de enseñar una mentira? No, a la interpretación que le dan ustedes a esa parte. No, es que no es interpretación. Dice el bautismo nos salva. Sí, pero si te digo, tienes que ver toda la doctrina del bautismo para que veas. Para pues ya le mostré todo. Mire, fíjese nada más. Hasta ahorita le he citado a Jesucristo, a Pablo y a Pedro. Y usted me da interpretaciones. Sí. Mire, yo le cité a Jesús. El que creyere y fuere bautizado, se salvará. Uy. Le cité también Hechos, capítulo 2, versos 38 y 39, que dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Le cité a San Pablo, Romanos capítulo 6, versos del 1 al 4, donde dice que por medio del bautismo somos nosotros muertos con Cristo, sepultados con Cristo, para andar en vida nueva, para andar en novedad de vida, para la vida de la resurrección, el nuevo nacimiento. ¿Cómo sucede? Por el bautismo. Y luego usted citó a Pedro, creo que es en su primera carta, en la primera carta de Pedro, dice, el bautismo ahora nos salva. Y si alguien dice, ¿por qué dice ahora, José? Porque lo estaba comparando con las aguas del diluvio, que así como las aguas del diluvio purificaron el mundo antiguo que Dios destruyó, de manera análoga, las aguas del bautismo nos salvan. Nacemos de nuevo, tal como lo dice Jesucristo en Juan capítulo 3, verso 5, cuando dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, porque el espíritu también entra en la ecuación, el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios, no puede nacer de nuevo. Bueno. De hecho, mucha gente bautizada en muchas denominaciones evangélicas no dan fruto de Cristo nunca, porque hicieron una oración de fe, porque dicen que recibieron a Cristo, porque confesaron sus pecados ante Él, porque supuestamente nacieron de nuevo y no fue cierto. No dan fruto porque no tienen el Espíritu, aunque se hayan bautizado. Más o menos, lo que usted dice, más o menos le voy a decir por qué. El que den mal testimonio se comportan carnalmente no significa que no nacieron de nuevo. Porque recordemos que los corintios sí habían nacido de nuevo, pero eran unos niños en Cristo, eran unos inmaduros, eran carnales, andaban todavía coqueteando con las cosas del mundo, de la carne, y San Pablo los reprendió duramente, pero sí eran cristianos. O sea, no se sigue que porque alguien se va al mundo o le empieza a dar rienda suelta a la carne, no se sigue que la obra objetiva que Cristo hizo en sus vidas no haya sido real. Está buena esa. No, lo que quiero comentar es que sí tienen razón, o sea, sabemos que cuando nacemos en Cristo somos bebés en Cristo, niños, adolescentes y vamos madurando si nos mantenemos fieles en el camino, o sea, en la relación con Él. Pero también sabemos que hay gente que es hipócrita, es mentirosa, no nació de nuevo y sí se bautizó y todo. O sea, existen las dos cosas. No nada más todos son niños y se bautizaron. Entonces, hay gente que no recibió a Cristo. Por ejemplo, yo me bauticé de bebé, me bautizaron de bebé, yo bauticé a mi bebé, mis hijas, y conozco mucha familia bautizada, y nunca dejamos la maldad y la maldad reinando en nosotros, porque no teníamos conciencia de Dios en el espíritu. ¿Quiere que le diga algo nada más en la mente? Que le diga algo que lo va a sorprender? Esto que usted acaba de decir, es una realidad, no solamente le tocó vivir a usted eso.
Eso es algo que le sucede a miles y miles de católicos que reciben el bautismo y esa gracia queda en sus almas, pero desgraciadamente al no haber un seguimiento, al no haber una permanencia en la doctrina del evangelio, sucede lo que usted acaba de describir. Usted dice, crecimos, nos bautizaron, pero luego crecimos y no anduvimos en las cosas de Dios. Crecimos como si no fuéramos nada, como si fuéramos paganos. Y eso es algo que sí sucede, lo vemos en la Biblia con los corintios, lo hemos visto en la historia, no crea que es nomás de Lutero para acá. Antes de Lutero había momentos en la historia donde las personas tenían el bautismo, pero después vivían como si no fuera nada. Siempre no ha habido un momento en la historia de la iglesia que no hayamos tenido este problema. Personas que reciben sacramentos, pero luego no continúan en el evangelio, no reciben la instrucción por la razón que uno quiera, sí, y terminan viviendo como si no fuera nada. Pero no se sigue que porque la iglesia siempre ha luchado con este problema, no se sigue que la iglesia ya no es la iglesia, que el bautismo no es el bautismo y que la doctrina de la iglesia ya no es la doctrina de Cristo. Ojo. Son dos cosas distintas. Ahora, José, ¿no te llama la atención que Cristo decía que escudriñáramos la Escritura porque daban testimonio de él, le decía a todos los que les predicaba? Sí, del Viejo Testamento. Y nosotros nos preguntaremos, sabemos el ejemplo de Tesalónica, los de Berea y todo esto, pero y el apóstol Pedro en su segunda habla sobre los indoctos e inconstantes en la comunión con Dios, en la oración, como también congregarse y todo, como indoctos que no leen la Biblia continuamente. Y tú dirás, ¿cómo en el primer siglo si no tenían Biblia? Bueno, porque tenían sinagogas donde se reunían y estaban ahí los escritos del Antiguo Testamento y las cartas apostólicas que ya estaban circulando. Pero a lo que voy, siempre Dios nos ha exigido la Biblia para que nos conozcamos a Él a través de ella por el Espíritu. Y eso Dios ha encargado todos los siglos de tener hijos, en todas las generaciones. Pero bueno, a lo que voy aquí es, por ejemplo, si Cristo viene y dice, yo vengo a buscar adoradores para el Padre en espíritu y en verdad nada más, y de Génesis, Apocalipsis nada más hay adoradores para el Padre. Los mismos ángeles en el cielo y los apóstoles allá en las visiones y revelaciones nada más. Cuando en Apocalipsis Juan se postra ante el ángel, párate, nada más al Padre, a Dios, a mí no te me postres a mí. Cornelio se le postra a Pedro, párate, nada más al Padre, a mí no. Cristo dice y nos enseña que nada más tengamos relación con el Padre. Y luego nos dice los evangelios, precisamente las cartas, que nada más seamos un espíritu con Cristo, pero eso que usted dijo, que nos unió para la comunión nada más con su Hijo Jesucristo. Sí, entiendo. Y nos dice Colosenses que no necesitamos nada más. Necesito yo acá intervenir. Okay. Esto que usted dijo no es bíblico. Uy. Eso que está diciendo que solamente con el Padre, no. La Escritura no enseña eso. Uy. Tal vez en su denominación no denominacional es lo que enseñan. Ay, mamá. ¿Dónde dice algo diferente? Sí, dice que el que se une al Señor, es un espíritu. Claro, entonces ¿cómo que no vamos a tener una unión solamente con el Padre? Entonces, solo clamamos a Padre, sí, si tenemos el Espíritu, el Hijo, nomás al Padre buscamos. La pregunta del $1,000,000 es la siguiente. ¿Cómo puedes unirte a Cristo y al mismo tiempo decir que no tienes una unión con Él o una adoración hacia Él? Ojo. No, es que a Él lo adoramos, al Padre y al Hijo. Pero ¿no dijo usted que solamente debemos tener una comunión con el Padre y una adoración para el Padre? Ojo, lo dijo. No, nosotros tenemos infinidad de cantos para Jesucristo y para Jehová de los ejércitos. Pero ahorita acaba de decir algo que dijo que solamente para el Padre. Sí, ahorita dijo para el Padre. ¿Qué pasó? No. Lo que estoy diciendo es que Cristo vino a hacer posible que nada más tuviéramos una relación, sus hijos, con Dios. Nada más. Eso se trata del Evangelio. Eso que usted dice no lo dice ni siquiera la Biblia. Uy. No, ¿Sí? La Biblia dice que Él fundó una iglesia. La Biblia dice que Él puso a los primeros líderes que son los apóstoles. La Biblia dice que Él entregó las llaves del reino de los cielos a uno de los apóstoles. Ojo. La Biblia dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La Biblia dice que ellos aplican disciplina a la iglesia. Uy. La Biblia dice que ellos convocaron concilios para corregir a los herejes. La Biblia dice que ellos tenían una manera de introducir a las personas a la iglesia, que es el sacramento del bautismo. La Biblia dice que ellos tenían una manera de expulsar a las personas de la iglesia, que es lo que conocemos como la excomunión o excomulgar a una persona. ¿Qué? Todo esto, Cristo lo instituyó, y usted acaba de decir hace como un minuto
que Cristo solamente vino a que nos reconciliemos así como algo espiritual. Ay. No. Todo lo que has dicho es verdad y está escrito, y mucho más enseñanzas están escritas para obviamente nuestro crecimiento espiritual y hacer la voluntad de Dios. Pero estamos hablando de un tema. Lo único que consiguió Dios es que regresáramos y que pudiéramos que volviéramos a tener una relación con Dios que se había roto por el pecado. Y Cristo hizo posible para que sus hijos nos adoptaran en Cristo y pudiéramos tener una relación con Dios. En su iglesia. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Que en esa parte... no con los ángeles, los ángeles y no con nadie más. Claro. Sean imitadores de mí como yo de Dios. Solo con Dios. Claro. De eso se trata el evangelio. ¿A usted qué le hace pensar que los católicos creemos algo diferente? Ojo. Pues tú lo puedes ver en YouTube, puedes meterte tantas devociones, tantas profesiones. Pero mira, le puedo hacer una pregunta, don Jesús. ¿Qué tiene que ver una procesión con tener una relación con el Padre o con Dios? Ojo. Mucho, porque están poniendo algo que Dios prohibió y que va a evitar que ustedes tengan... Bueno, vamos a entrar al tema de la idolatría, parece. Ay. Dios evitó la idolatría, o sea, prohibió la idolatría. La idolatría la prohíbe y la condena. Pero ¿qué tiene que ver una procesión con la idolatría? Uy. Porque están paseando el patrono del pueblo, el patrono de la ciudad. ¿Quién le dijo a usted que llevar en procesión una imagen de Jesús o de la Virgen o de un santo, quién le dijo que eso es idolatría? Bueno, no lo dice Éxodo 20, eso no lo dice Éxodo. Éxodo 24. Eso no lo dice Éxodo. Éxodo 20, yo le puedo decir lo que dice Éxodo 20, porque una cosa es lo que dice la Biblia y otra cosa es lo que dice usted como protestante. Uy, este señor no ha pegado una, señores. Llevamos 1 hora y este señor no ha pegado una. La Biblia dice en Éxodo 20 que no tendrás dioses extraños o ajenos delante de él. Exacto. No te harás imágenes de estos dioses y no te vas a postrar ante estos dioses para adorarlos. Eso es una condenación tajante de la idolatría. Él dice que no dice eso, dice el tipo, oye. Un pecado gravísimo, tan grave que si alguien cae en ese pecado y no se arrepiente, va directo a la condenación eterna. Pero yo le pregunté que dónde Dios prohíbe una procesión, porque de una procesión a la idolatría, no entiendo la conexión. Es que la idolatría es lo que están procesando y la fe que tienen y la confianza en lo que están festejando. Nosotros no tenemos que poner el medio cuando en Cristo estamos completos, cuando a Dios solamente buscamos, no necesitamos, es más, ni a Gabriel ni a Miguel, que sí manda a Dios para que nos ayuden en las guerras espirituales, o sea, que nos quiten a veces demonios de encima y esto, aunque sí Dios envía ángeles a cuidarnos, está escrito, nuestra relación no es con ellos. Sí, es solo los católicos Dios. No decimos lo contrario. No. Te comento lo que dice la Biblia. Tal vez usted está confundido. Entonces, yo veo como que usted confunde lo que está muy confundido. Significa adorar a la Santísima Trinidad. Como que usted confunde eso con tener una comunión con los santos vivos o con los santos que ya están en el cielo. Pero eso está en el mismísimo credo de los apóstoles. Eso está desde los primeros siglos. Siempre se ha enseñado que tenemos comunión no solamente con los cristianos que están vivos, tenemos comunión con todo el cuerpo de Cristo, estén vivos o ya hayan partido de esta vida. Esa es la diferencia, José, que nosotros escuchamos nada más a los apóstoles, porque el Espíritu nos enseña la diferencia eso. La diferencia es que nosotros escuchamos la enseñanza de la iglesia que viene de los apóstoles. Mire, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que usted no tiene comunión con los santos que ya partieron, que ya no están en esta vida? No tenemos comunión. Y aquí viene la pregunta. Entonces, ¿usted está diciendo que estos santos ya no pertenecen a la comunión del cuerpo de Cristo? Uy, ay, bobo. Ellos están en el paraíso esperando el tiempo del fin. Mi pregunta es que si usted no cree que estos santos que están ya en la gloria de Dios, ¿no cree que ellos todavía están en comunión con el cuerpo de Cristo? No, ellos están en una situación especial. ¿Es un sí o no? Para entenderle bien, ¿es un sí o es un no? No. Wow. Entonces, mire, usted está diciendo que los santos ya no están en comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Qué? Eso que está diciendo, con todo respeto se lo digo. Herejía.
Eso es una herejía. ¿Qué? Oh, Dios. Dígame qué opinan ustedes. Bueno, para la interpretación católica sí. Para el credo de los primeros siglos. Usted dijo que creía que la iglesia católica de los primeros siglos, esa sí era buena. Pues esa iglesia católica de los primeros siglos, que usted dice que esa sí es buena, resulta que enseñaba ya que todos los creyentes tenían comunión en el cuerpo de Cristo y por eso hablamos de la comunión de los santos. Para decir mentira y comer pescado hay que tener memoria. ¿Cómo que dice ese? Bueno, de ahí sacaron interpretaciones, pero te voy a decir algo. Lo que está escrito por los apóstoles de Cristo es la única verdad de Dios que nos dejó para conocerlo, entenderlo y obedecerlo. Y todo lo que, solo lo escrito y todo lo que hablaban los apóstoles de Cristo, ¿eso no era verdad? O sea, los apóstoles de Cristo lo que dejaron, lo que Dios dijo, nada más estas cartas son de herencia. Pero mi pregunta no fue esa, porque eso sí lo creo. Mi pregunta es, ¿qué pasa con todas las enseñanzas orales que dieron durante décadas los apóstoles de Cristo? Uy. Es que hablaron sobre lo mismo que usted está diciendo que es todo lo que no quedó. A ver si le estoy entendiendo. Usted está diciendo que los miles de sermones predicados por los apóstoles durante décadas, ¿todo eso quedó escrito? No. No, vamos a suponer, si yo agarro ahorita un texto bíblico para predicar en la congregación y yo le pongo crema y salsa de mi parte y nada tiene que ver con parte de la verdad, a lo mejor estoy enseñando mal, agregando cosas que no debiera, pues claro que eso, si yo escribiera una carta no va a ser... ¿Cómo se entiende? No la va a dejar Dios en la Biblia. Creo que le puede ayudar. Vamos a suponer que el apóstol en un momento de arranque, el apóstol Pedro andaba molesto. No, sí, pero no estoy hablando Pablo, cuando andaba, no estoy hablando cuando andaba molesto. Entiendo lo que usted está tratando de decir. Usted está diciendo que lo oral no contradice a lo escrito. Ajá. Y yo lo creo, y tiene razón. Lo oral no contradice a lo escrito. Ajá. Pero aquí viene, fíjese lo que le voy a decir. Pienso que le puede ayudar. Mire, estoy de acuerdo con usted. Lo oral no contradice a lo escrito. Estar en armonía perfecta. Pero aquí viene el punto. Sin embargo, es cierto que no contradice, lo oral no contradice a lo escrito, sino que existe una armonía perfecta. Pero el asunto está que lo oral ilumina y le da sentido a aquello que sí quedó escrito. Porque si alguien nada más lee lo escrito sin considerar lo que no quedó escrito, va a terminar interpretándolo de diferentes maneras. Una misma cosa, un mismo renglón, un mismo versículo de Pablo, lo puede interpretar de maneras distintas. Y lo que no quedó escrito te ilumina, te dice cuál era el sentido del apóstol cuando escribió la carta. Bueno, ahí es donde tenemos nosotros la fortuna, y lo creemos los millones de evangélicos. ¿En qué sentido? En que el mismo espíritu, él es quien lo acomoda. Por ejemplo, yo puedo estar en una, si tengo el Espíritu Santo y llega un falso maestro. Esto que usted dice de que me llama la atención cuando usted dice que el espíritu lo acomoda, pero yo le pregunté que entonces el bautismo, los presbiterianos. Pues sí, porque usted dice que el espíritu lo acomoda. ¿Cuál de las dos interpretaciones es acomodada por el espíritu? ¿La presbiteriana o la pentecostal? Es que a lo que voy es esto. Obviamente uno de los dos tienen una enseñanza desde... cuenta, yo nazco de nuevo en la presbiteriana. Apenas soy un bebé en Cristo, ni siquiera conozco los primeros rudimentos de la doctrina y me empiezan a decir que de bebé se puede bautizar. Y me dan sus argumentos bíblicos. Ok. Es como que traen una raíz. Pero si me predican la fe en Cristo, la fe en la sola... Qué desastre tiene este hombre. Escritura, la fe... en solo la gloria de Dios, solo la comunión con el Padre y Cristo. Algo diferente, entonces vamos a tener problemas. Pero todo si hablamos de escatología, diferentes doctrinas que hay diferencias. Sí, entiendo. Yo sé que hay diferencias. Tenemos pecados estoy dando un ejemplo de una diferencia muy grande. A veces por vanidad. Sí, pero no es la vanidad. No tiene que ver nada con la vanidad. Y es algo establecido. Entiendo, ahí. Pero no tiene nada que ver con la vanidad. No tiene. Mira, te voy a decir es que yo quiero primero recordarle lo que le pregunté. Sí. José es muy inteligente, no lo deja que se escape, porque él diciendo todo eso, él escapa de la pregunta y José no lo deja. Sí. Yo quiero recordarle lo que le pregunté. Yo le pregunté, porque usted dice que el espíritu es el que acomoda la doctrina sana. Le pregunto yo, y no me contestó. No.
¿A cuál de los dos grupos el Espíritu le está acomodando la doctrina sana? ¿Al grupo presbiteriano que dice que es sana doctrina bautizar bebés? ¿O al grupo pentecostal o no denominacional que dice que no es correcto, no es sana doctrina que bautices a los bebés? Mire, me sorprende. A los dos. ¿A los dos? A los dos. Uy, di que a los dos el Espíritu Santo le enseña, a cada grupo le enseña algo distinto. No. Mire, me sorprende. A los dos. ¿A los dos? A los Pero dos. si es una contradicción, ¿cómo va a ser a los dos? Bueno, a los dos les enseña las doctrinas esenciales de la salvación. El bautismo no es una doctrina esencial de la salvación. Porque el bautismo no salva. Wow. Ah, sí, que no salva. Así lo dijo ahorita, que no salva, oye. Entonces usted... A los dos saben que el bautismo no salva. Usted está afirmando, fíjese. Ellos dos el bautismo no salva. Pero usted está afirmando algo en contra de la Biblia. Wow. Usted está afirmando algo en contra de la gran comisión de Jesucristo. Por eso es que no soy protestante, señores. Aquí está el vivo ejemplo, señores. Por eso no soy protestante. ¿Usted está afirmando algo en contra de la gran comisión de Jesucristo? Porque usted dice que el bautismo no es doctrina esencial porque no salva. ¿Cómo no va a ser el bautismo una doctrina esencial si el Verbo de Dios encarnado en la gran comisión lo pone precisamente allí en esa gran comisión? El bautismo para nosotros es algo tan importante, es un sacramento tan hermoso y poderoso, pero de eso no depende la salvación. La Biblia dice que sí. Uy, ¿a quién le creo? Bueno, es como usted lo interpreta. Pedro dijo, el bautismo ahora nos salva. San Pablo dijo que por medio del bautismo morimos en Cristo y nacemos de nuevo en Cristo. Jesucristo dijo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. O sea, que nos salva. Usted tiene una interpretación. Todo lo que le acabo de decir no es interpretación. No. Son versículos de la palabra de Dios. Jesucristo lo dijo en el orden correcto. Es que comentaste agua y espíritu, no dijo del espíritu. No es un orden cronológico. Es que el agua del bautismo, junto con el Espíritu Santo, que es el que hace la obra en la persona, es lo que Dios usa para que nazcamos en la gracia de Dios. Bueno. ¿Sabes por qué muchos católicos que fuimos bautizados hace 40 años, 50 años, 60 años, 70 años, 80, no dimos fruto nunca? Hay causas, aunque éramos muy religiosos. Hay causas diversas, pero le puedo decir una de las razones. Bueno, sí. ¿Sabes por qué en la primera comunión que yo tuve y todo, salíamos de la iglesia todos de blanco y jugábamos futbolito en la esquina? Si quiere que sea directo. Y no había Espíritu Santo. No es por eso. Si quiere que sea directo, yo puedo ser directo. Que no había Espíritu Santo, dijo, oye, vamos, sé directo, José, vamos, dale directo. Mire, le voy a responder de dos maneras. Usted pregunta que por qué tantos católicos no dieron fruto. La respuesta más certera es que son por diversas causas. Ojo. Una es por un abandono pastoral que existe fuerte en la Iglesia Católica. Ojo. Hay una formación pésima que ya es generacional, viene de abuelos, a nuestros padres y luego a esta generación en la que nos tocó vivir. Sí, porque católico ignorante, futuro protestante, exacto. No le han enseñado bien, es cierto. Pero le voy a decir algo, para ser así más directo y más tajante y siendo más responsables. Uy. ¿Sabe por qué? Porque no tuvimos unos padres que hayan sido lo suficientemente responsables. Ojo. Para enseñarnos la verdad y criarnos como debieron habernos criado. Uy. Y si sí sucedió, porque sí hay casos donde sí sucedió, muchos decidieron ser rebeldes. Yo conozco muchos que te dicen, mis padres fueron excelentes cristianos, nunca faltábamos a misa, me llevaron al catecismo, me enseñaban la fe, rezábamos juntos, y cuando llegué a la adolescencia, yo hice lo que quise hacer. Nunca pensé que me iba a descarriar tanto, me terminé descarriando mucho. Uy. Y terminé mal. Entonces, usted pregunta que por qué. Son diferentes causas. Una que sí nos ha afectado bastante es que existe un abandono pastoral, pero la verdad, seamos sinceros. Usted dice que sus papás, no, ok, pues mire, tampoco lo digo para que usted condene a sus papás. Ay. Tal vez, termino y cierro. Tal vez sus propios padres, ellos también ya venían con una formación deficiente. Es posible, no hay que ser tampoco muy duro o rígido con ellos. Pero no aceptan la posibilidad de que no había Espíritu Santo ahí. Es que no tienen por qué aceptarlo, eso es un invento de usted. Eso es un invento suyo. De que no había Espíritu Santo ahí. Es que no tienen por qué acertarlo, eso es un invento de usted. Uy.
Porque Dios cuando entró en mí, cambió mi vida radicalmente, mi pasión por Él, mi primer amor. Señor Don Jesús, esto que usted acaba de decir, es distinto. Una cosa es que en el bautismo venga el Espíritu Santo a morar a tu vida. Y otra cosa es que en un momento determinado, andando en el pecado, escuches de lo que se supone que tendrías que haber sabido y era tu deber, de permanecer fiel, de obedecer los mandamientos de Jesucristo, exacto, de andar en la luz, de andar en las cosas de Dios. Y lo que le sucedió a usted es una conversión que usted tuvo, un toque de la gracia divina, pero usted lo está confundiendo con recibir el Espíritu Santo por medio del bautismo. Son cosas distintas. Ahora, un ejemplo, cuando Israel obedecía a Dios, estaban bendecidos por Dios, porque obedecían a Dios los reyes, los sacerdotes, todo el pueblo. Dios quitaba a sus enemigos, era muy próspera la nación, eran reconocidos. Los tiempos buenos que vemos del tiempo de Israel. Yo me pregunto, ¿por qué toda Latinoamérica, si más del 90% es cristiano, sobre todo tradicional, están destruidas las familias, las sociedades, la corrupción, la maldad, la pobreza? ¿Dónde está Dios en medio de toda esa creencia religiosa? A ver, ¿cómo fue la pregunta? No entendí bien la pregunta. Si cuando Dios está en una familia, en una iglesia, en un pueblo, en una nación, como pasó con Estados Unidos al principio, que fue que obviamente que Dios hizo esa nación a través de muchas naciones para defender a Israel y para muchos propósitos evangelísticos, y se ve la prosperidad, el apoyo de Dios, el respaldo en esa nación en su tiempo, y se ve que prosperó el evangelio. Ahora, si toda Latinoamérica ya estaba evangelizado por la iglesia tradicional, y el 90% o más de la población eran de esa religión, ¿por qué tanta pobreza, maldad, destrucción familiar, muertes, corrupción? ¿Dónde está Dios? Tengo una respuesta. Usted está confundiendo dos cosas. Número uno, ni siquiera en los tiempos de los virreinatos, que eran reinos con mucha influencia cristiana, con mucha influencia católica, ni siquiera en ese tiempo todo era color de rosa, no era un paraíso, y no se evangelizó al 100% todo súper perfecto. Eso para aclarar. Por otro lado, las características de degradación que usted acaba de señalar de sociedades degradándose no son del virreinato. Esas sociedades degradantes que usted acaba de mencionar vienen a partir de las revoluciones masónicas que sufrieron nuestras naciones. Vienen a partir, para ser más preciso, de la famosa revolución sensual de los hippies de los 60s, de los 70s, cuando comienza a decirse que está bien que se divorcien, que está bien que empiecen a dejar a la esposa y andar con otra, y se desataron. Entonces, yo veo que usted está confundiendo dos cosas distintas. Ni en el tiempo del virreinato todo era perfecto, aunque sí estaba mucho mejor en muchos sentidos, pero lo que usted dice no es fruto de la evangelización de los virreinatos. Lo que usted dice es fruto de las independencias que fueron lideradas la gran mayoría por líderes que odiaban a la iglesia. ¿Por qué cree que en México, yo soy mexicano, por qué cree que en México es uno de los países, la gente no lo sabe, que tiene un gobierno que tradicionalmente ha sido anticatólico férreo? México, más allá de que el grueso de la población tradicionalmente, culturalmente es católico, ha sido gobernado por mucho tiempo por líderes que en su gran mayoría han sido anticatólicos. Yo no sabía eso. Ojo, dime en los comentarios si tú sabías eso. Ojo. Han sido adherentes de la secta secreta de los masones. Entonces, se fija que cuando uno se pone a pensar, dice, mira, es cierto. Ahora, no estoy diciendo que la Iglesia Católica es perfecta, porque ya hasta yo confesé, le dije, hay un abandono que hemos estado experimentando. Entonces, la Iglesia Católica no es perfecta en su accionar, pero lo que usted dijo, que las familias se están destruyendo, que los divorcios, que la drogadicción, sí, eso viene como consecuencia, como usted dijo, el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios. ¿Y qué le pasaba al pueblo de Israel? Les iba mal, les iba como en feria. ¿Qué está pasando? Nos rebelamos, dijimos que queríamos ser libres, queríamos ser países laicos, queríamos ser países donde queríamos quitarnos la moralidad medieval y queríamos experimentar la libertad del espíritu. ¿Y cuál? Nos estamos autodestruyendo. Eso es lo que está pasando.
Está bien, o sea, yo veo familiares, amigos, compañeros de trabajo, todo el mundo cree en Dios, obviamente es de la iglesia tradicional, todo el mundo, y yo veo, porque platico con ellos, les comparto el evangelio, les digo que se acerquen a Cristo y así, y les hablo pasajes bíblicos cuando es necesario, pero yo veo su necesidad de Dios, Sí. Claro, que son católicos fríos, No, son católicos fríos. le apuesto que si usted les pregunta, ¿vas a la misa todos los domingos? No van. No, no van. Ahora, pero sí creen en eso, claro, y creen en la Virgen. Por tradición, porque así se los heredaron. Pero ellos de seguro este señor también era así. van y tienen un niño, van y lo bautizan, tienen un niño, van y lo bautizan. Entonces, ¿qué está pasando con la iglesia que no se cerciora de que sus ovejas tienen o no tienen a Cristo? Lo están siguiendo, ¿no? Le respondo. En muchos casos estamos fallando. En otros casos no se está fallando, sino que muchas veces somos rebeldes. En muchos casos, así como yo reconozco que en muchos casos se falla y hay un abandono pastoral, en otros casos hay quienes simple y sencillamente no quieren. Si usted me preguntara, José, ¿cómo sabes? Porque resulta que yo trabajé varios años en una catedral y a mí me tocó ver con mis propios ojos cómo había personas dóciles, sensibles a la enseñanza, se mantenían en la iglesia, les gustaba aprender, les gustaba estar en las cosas de Dios, y veo que sus familias están yendo en una buena dirección. Pero he visto a otros que les enseñan, les dan catequesis, los invitan a clases de la doctrina, de la Biblia, y les entra por acá y les sale por acá. Bueno. Y al último toman su decisión. Entonces, no hay que tampoco aventarle pues toda la culpa al clero o a los sacerdotes. Mire, es como si yo le dijera, reverdes, ¿por qué el pueblo de Israel se rebelaba tanto? ¿Qué no se supone que eso era de Dios? ¿Por qué no se supone que Moisés y los sacerdotes levíticos, qué no se supone que eso era de Dios? ¿Por qué se rebelaban tanto? Pues mire, ahí tiene la respuesta. No, claro, por eso nos da la libertad Dios de decidir. Lo seguimos, claro, ¿no? Pero si se fija que sí hay un ejemplo bíblico para que usted pueda tratar de procesar cómo es posible que, si esto de la Iglesia Católica es de Dios, cómo es posible que de repente haya tanta rebelión en muchos de sus miembros. Bueno. Sí, pero yo te lo comenté algo más profundo porque yo lo viví. Porque la verdad, mucha de la gente que tú quisiste ayudar en la catedral, aunque les expliques o les des doctrina, si no han nacido de nuevo, por más que le dé sacramento, si no ha nacido de nuevo, él no va a reaccionar. Eso que usted está diciendo lo entiendo. Y yo sé que cuando usted dice no ha nacido de nuevo, usted se está refiriendo a una conversión, en un momento donde rindas tu voluntad y digas, es cierto, he estado ofendiendo a Dios con mis pecados, he estado siendo inmoral, he estado siendo mal pensado, envidioso, chismoso, adúltero, me arrepiento, tiro la toalla, me rindo. Es cierto, eso es conversión. Yo veo que usted lo maneja como nacer de nuevo, y entiendo por qué, porque en la teología del grupo de usted así lo manejan. Pero cuando usted va a la teología de la Iglesia de las Edades, nacer de nuevo es cuando tú recibes el bautismo. Pero, aquí viene lo que usted dice. Cuando uno va creciendo, uno necesita constantemente estar en conversión. Y hay momentos en tu vida donde tienes momentos de conversión más fuertes. Y lo que usted dice que estas personas de la catedral quizás no escuchan es porque no han rendido esa voluntad a Dios. Eso usted tiene razón. Si usted me preguntara, a ver, José, ¿cuál es tu explicación? Esas personas que tú viste que les hablaban a ustedes y que no hacían caso, ¿por qué no hicieron caso, José? ¿Sabe cómo le respondo yo? Yo le voy a decir, porque no quieren arrepentirse de su pecado, porque quieren seguir viviendo de la manera que están viviendo. Solo que yo le llamo a esto conversión y usted le llama nacer de nuevo. Bueno, señores, dejaré el video hasta acá. Díganme qué les pareció. Si usted quiere ver el video completo, le dejaré el link en la descripción de El Papista Romanista de José Plasencia, que este canal está muy, pero muy bueno. Así que vayan, suscríbanse y vean todo este contenido. Vean el video completo. Díganme ustedes hasta el momento qué les pareció todo lo que ha dicho este protestante. Hay cosas que me llaman a la atención. Es raro. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.